Bueno, pues ya hemos visto en el vídeo anterior uno de los parámetros de dispersión, que era el recorrido, que era muy fácil, era la diferencia entre el valor más pequeño que nos encontramos y el valor más grande. Ahora vamos con la varianza, que es un concepto más difícil, pero muy interesante. Si comprendéis cómo funciona este mecanismo, os vais a ahorrar mucho y además os va a parecer interesante. Entonces, vamos a ver qué es la varianza. Teníamos aquí, recordad, nuestros dos famosos estudiantes, ¿no? Uno muy regular, que tenía notas 5, 4, 6, 5, 5, ¿vale? No se salía de ese pequeño rango entre el 4 y el 6. Y el estudiante B, que era capaz de lo mejor y de lo peor. 1, 8, 5, 9, 2 son sus notas. Pero, curiosamente, a los dos les salía la misma media, que era 5. Y yo lo que quiero es encontrar una manera de valorar cómo es que un estudiante es muy regular y el otro es muy irregular. Encontrar un parámetro que me pueda medir esa característica de ambos. Entonces, mirad, la varianza, el espíritu es el siguiente. Si la media de estos estudiantes es de 5, esa es la media, cada vez que hacen un examen voy a mirar cuánto se desvían de ese 5. Cada vez que hacen un examen voy a mirar si se han distanciado mucho del 5 o no, si han sacado una nota muy parecida al 5. O sea, cada valor lo comparo con la media, que es 5. Entonces, la varianza mide cuánto se separa cada resultado de la media del conjunto. Entonces es necesario calcular primero la media, ¿vale? Y luego miro cada valor cuánto se ha separado. Es decir, tenemos aquí nuestros dos estudiantes. Vamos a hacer este estudio para el estudiante A, ¿vale? La media de sus exámenes es 5. Entonces, ahora que sé que la media es 5, voy a ver en cada control cuánto se ha desviado de la media. En el primer control sacó un 5, luego se ha desviado nada, 5, que sacó menos 5, que es la media, 0, ¿vale? O sea, es exactamente la media. En el siguiente control, 4 menos 5 es menos 1. ¿Qué significa esto? Que ha sacado un punto menos de la media que tiene, ¿vale? Él tiene de media 5, pues cuando sacas un 4, pues te has quedado un punto corto, ¿vale? El siguiente, cuando sacó un 6, pues 6 menos 5, 1. ¿Vale? Esta vez se pasó por 1, ¿vale? Se ha distanciado un punto de la media, ha sacado un punto más que la media. Luego sacó dos 5, ¿no? 5 menos 5 es 0, clavo la media, y 5 menos 5 es 0, clavo la media. Lo que estoy viendo es cada vez, o sea, cada resultado, cuánto se distancia de la media. Y sin embargo, para el estudiante B, fijaos, cuando sacó un 1, que fue su primer examen, fijaos cuánto se distanció de la media. 1 menos 5 es menos 4. O sea, sacó 4 puntos menos que la media que tiene al final, ¿vale? Luego hizo un examen malísimo. Luego sacó un 8. Entonces, ¿qué ocurrió? Que 8 menos 5 es 3. Se pasó 3 puntos, ¿vale? Fijaos qué irregular es esta persona. Primero 4 puntos por debajo, luego 3 puntos por arriba. Luego, bueno, luego sacó un 5. Entonces 5 menos 5, 0. Ahí lo clavo también. Pero luego sacó un 9. Sacó 4 puntos de más. Y a continuación un 2. 3 puntos de menos. 2 menos 5 menos 3. Aquí viendo estos números es una manera muy interesante de ver cuánto de regular es un estudiante, si saca notas en torno a su media o saca notas de lo más dispares. Ahora, el problema es que si yo quisiera sumar todas estas pequeñas desviaciones, hay desviaciones que se quedan cortas y desviaciones que se quedan largas. Fijaos en el estudiante A, tiene un menos 1 porque sacó un 4 y un más 1 porque sacó un 6. Entonces, si yo me decido a sumar esos valores, resulta que me da 0, porque 0 menos 1 más 1 más 0 más 0 resulta que es 0. ¿Qué pasa? Que como a veces he sacado menos nota y otras veces he sacado más nota, al final unas por otras se van anulando y entonces me sale la suma 0. Si lo hago con el estudiante B, me ocurre lo mismo. Tengo un menos 4, pero más adelante tengo un 4. Tengo un 3, pero más adelante un menos 3. Entonces, si hago la suma de todos esos valores, me da 0. Luego, se ha ido al traste mi idea de decir, voy a sumar todas las desviaciones que va teniendo con respecto a la media. Voy a ver esas desviaciones que se me van acumulando, cuánto suman. Y resulta que suman 0, porque a veces te quedas corto y a veces te pasas, entonces un número se anula con otro. ¿Cuál es entonces la gran idea para poder hacer válido este concepto de la varianza? Pues decir, mira, para cada valor voy a calcular a qué distancia está de la media, pero para que no me salgan números negativos, todo lo voy a elevar al cuadrado. O sea, cojo estas restas que he hecho, pero las elevo al cuadrado. ¿Por qué? Porque cualquier número al cuadrado sale positivo. ¿De acuerdo? Entonces mirad lo que ocurre ahora. Voy con el estudiante A. La primera nota que sacó un 5, claro, 5 menos 5 es 0 y 0 al cuadrado es 0. Aquí me da igual. Pero la segunda, 4 menos 5 es menos 1, pero menos 1 al cuadrado da más 1. Después, 6 menos 5 es 1 y al cuadrado sigue siendo 1 en positivo. Entonces, ¿qué es lo que estoy consiguiendo? Que ahora todas esas desviaciones
al elevarlas al cuadrado se convierten en positivo, por lo tanto ya no se me van a ir anulando, ¿vale? Luego 5 menos 5 es 0 y 0 al cuadrado, estos son ceros, no hay problema. Entonces ahora la suma ya no me da 0, ahora me da 2. Voy acumulando esas desviaciones al cuadrado. Quedaos con este concepto que luego va a tener sentido. Desviaciones al cuadrado y me da 2. Sin embargo, fijaos en el estudiante B. El primer control sacó un 1. 1 menos 5 es menos 4. Pero al cuadrado me queda más 16. Claro, el 4 al cuadrado es 16, es un valor muy grande, pero lo importante es que se me ha hecho positivo. Luego sacó un 8. 8 menos 5 es 3, que al cuadrado es 9. 9 en positivo. 5 menos 5 es 0, que al cuadrado es 0. 9 menos 5 es 4, que al cuadrado vuelve a dar en positivo más 16. Y 2 menos 5 es menos 3, o sea, saco 3 puntos por debajo de la media, pero lo importante es cuánto te has desviado de la media. Me he desviado 3 puntos, no quiero que me salga un menos 3. Entonces al cuadrado menos 3, al cuadrado es más 9. De manera que todas esas desviaciones, como las he elevado al cuadrado, me quedan positivas. Y ahora, al sumar todo esto, al acumular esas desviaciones al cuadrado, me queda 50. Ahora sí que puedo comparar el estudiante A con el estudiante B y decir, fíjate, el estudiante A, esas desviaciones al cuadrado solo suman 2, mientras que en el estudiante B suman 50. Es mucho más irregular el estudiante B. Sus controles se alejan mucho de la media, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora, voy a poner la fórmula para que nos vayamos acostumbrando a esto y no nos asustemos cuando veamos la fórmula de la varianza. Lo que hemos hecho hasta ahora es esto: sumar cada valor menos la media al cuadrado. Mira dentro del paréntesis, xy menos la media, ya sabéis que la media es x con esa raya encima. Entonces he hecho cada valor menos la media al cuadrado y luego todo eso lo he sumado. De ahí el signo, el signo este, la letra griega, sigma, ¿vale? En mayúscula, es sumar cada valor menos la media y lo elevamos al cuadrado para que diera positivo. Entonces ya estamos en disposición de conocer la fórmula de la varianza. ¿Cómo se calcula la varianza? Pues como hemos visto, lo que hago es cojo cada valor y le resto la media. Para evitar que me salgan signos negativos, lo elevo todo al cuadrado y lo sumo, ¿vale? Es lo que hemos hecho hasta ahora. Sumo cada valor menos la media al cuadrado. Pero, por cierto, si hay varios valores que se repiten, por ejemplo, los 5 se habían repetido varias veces, pues en vez de hacer esto muchas veces, lo que hago es multiplico por el número de veces que me aparece cada número. ¿Vale? Si estoy en una encuesta muy grande y por lo que sea tengo 83 5, pues no hace falta hacer 5 menos la media al cuadrado, 5 menos la media al cuadrado, 5 menos la media al cuadrado. No, hombre, lo hago una vez y multiplico por el número de 5 que hay. ¿Vale? Y por último, para terminar esta fórmula, cuantos más controles haga un alumno, claro, más desviaciones se van acumulando, más desviaciones se van acumulando. Entonces, todo esto no tiene sentido si lo comparo con, ya, pero ¿cuántos números, cuántos valores tengo? Entonces se divide entre el número de valores, ¿vale? Para que si tengo un ejercicio en el que tengo muchísimos valores, claro, la desviación, bueno, la varianza, y va a quedar muy grande porque son muchos valores. Entonces lo que se hace es dividir entre el número de valores. Y esto, aunque asuste un poco, es la fórmula de la varianza, ¿vale? Es la fórmula. Y ya como digo asusta un poco, pero cuando hagamos ejercicios veréis que no es tan difícil, ¿vale? Vamos a aplicarlo en un ejercicio. Dejamos aquí la fórmula de la varianza, es la suma de cada valor menos la media al cuadrado multiplicado por el número de veces que aparece cada valor, ¿vale? Y dividido entre el número total de valores. Entonces empiezo con una tablita así, tengo una tabla, los valores son 1, 2, 3, 4, el 1 aparece 3 veces, el 2 aparece 5 veces, el 3 8 veces y el 4 una vez, ¿vale? Entonces lo primero que haría en este caso es sumar la columna NI para ver a cuántas personas he preguntado. ¿Cuántos resultados tengo? Tengo 17 resultados, ¿no? 3 más 5 que es 8, más 8 16, más 9 17, ¿vale? Y la varianza, lo malo que tiene es que necesita conocer la media. Si os fijáis en la fórmula, claro, a cada valor le resto la media. Entonces el primer paso es calcular la media. ¿Cómo calculábamos la media? Debería ser la suma de todos los valores dividido entre el número de valores. Pero ya sabéis que el 1 aparece 3 veces, pues en vez de sumar 1 más 1 más 1, es 1 por 3. El 2 aparece 5 veces, en vez de 2 más 2 más 2, etcétera, 2 por 5. O sea que para calcular la media incorporaba esta columna que es xy por ni. Entonces 1 por 3 es 3, 2 por 5 es 10, 3 por 8 es 24, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sumo ya esta columna, me da 41 y entonces la media ahora ya sí es 41 entre 17, que es 2,41. ¿Vale? Esto hay que hacerlo rápido. Ya tengo la media, que lo necesito para saber la varianza. Y entonces ahora ya sabéis que la varianza es, cojo cada valor y miro a ver a qué distancia está de la media, o sea, lo resto, cada valor menos la media, y para que no me queden números negativos lo elevo al cuadrado. Entonces, hago mi columnita de cada valor menos la media y lo que me da al cuadrado. Entonces, en la primera casilla pondré
1 menos 2,41, ¿vale? Como la media es 2,41, pues el primer valor era 1. Pues 1 menos 2,41 y al cuadrado. Lo hago con la calculadora y me da 1,99. Estupendo. El segundo valor es 2. ¿Cuánto se desvía el 2 de la media, que es 2,41? Pues hago 2 menos 2,41, que será menos 0,41, pero al cuadrado ya no es negativo, es 0,17, ¿vale? Luego, 3 menos 2,41, o sea, cuando la respuesta es 3, ¿cuánto se aleja de la media, que es 2,41? Pues lo resto, elevo al cuadrado y me da 0,35. Y 4 menos 2,41, lo que dé y al cuadrado, pues da 2,53, ¿vale? Ahora, el siguiente paso, fijaos arriba, en la fórmula de la varianza, es cada valor menos la media al cuadrado multiplicado por NI, por el número de veces que aparece. Es decir, no os olvidéis de esta columna, es que el 1 aparece 3 veces, el 2 aparece 5 veces, el 3 aparece 8 veces, etcétera. Entonces, estos valores que he sacado a la derecha, el 1,99, 0,17, lo multiplico por el número de veces que aparece. Así que una nueva columnita que es cada valor menos la media al cuadrado, esto ya lo he calculado, por el número de veces. O sea, sería 1,99 por 3, que es 5,98. 0,17 aparece 5 veces, o sea que por 5, y me da 0,85. 0,35 por 8, 2,77. Y 2,53 por 1, pues es 2,53. Cuando cojáis el truco a esto y practiquéis, os saltaréis la penúltima columna y haréis directamente la última, ¿vale? Con la calculadora. Cada valor menos la media, no sé qué, al cuadrado, no sé qué, por el número de veces que aparece, no sé cuántos, ¿vale? Y hacéis ya directamente la última columna. Y ahora ya sí, en la fórmula de la varianza lo que tengo es que sumar esta columna, ¿vale? Es decir, hago la suma de esto, me da 12,13, y por fin la varianza era la suma de cada valor menos la media al cuadrado por el número de veces que aparece, dividido entre el número total de datos. Entonces la varianza sería el 12,13, este que he calculado, partido de 17, que es el número de datos, y es 0,71, ¿vale? Hemos ido despacio para que lo veáis. Claro, no es tan difícil como parece, y cuando hagáis ejercicios le cogéis el truco muy rápido, ¿vale? Esto es un ejemplo, y ya veremos, claro, muchos más ejercicios, veréis que lo hacemos más rápido, de cómo se calcula la varianza, ¿vale? Cada valor le resto la media, lo que me dé para evitar signos negativos lo elevo al cuadrado, lo multiplico por el número de veces que aparece y la suma total de eso lo divido entre el número total de resultados. Y esta es la varianza.